Buenos días. Es un honor para mí estar aquí en esta primera conferencia. Agradezco mucho la oportunidad. Justo por esto estoy un poco nervioso. Y también porque hay personas tan reconocidas ahí en la ciencia de la física. Mi visión no es tan optimista como la de Julia. Por supuesto, lo que voy a decir no se aplica a todos los países ni a todos los sitios, las ciudades, pero yo en marzo del 14 voy a cumplir 50 años como profesor de física. Nunca abandoné la escuela, las clases, ¿no? Entonces, lo que voy a decir un poco mi experiencia, ¿no? Como profesor. I'm sorry, I'm speaking in Spanish, my English too bad. It's not true. That's not. Además de esta falta o despreparo de los profesores, de las malas condiciones de trabajo de los profesores, de un reducido número de clases en secundaria, hemos visto que hay países con 4 o 6, otros con 2, y quizás en Brasil la tendencia es ser 0, porque van a mezclar con ciencias de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir con la progresiva pérdida de identidad de la física en el currículo, ¿no? El discurso sociológico, el discurso interdisciplinario está como si no existieran más las disciplinas. Esa es una falacia, pero sigue este discurso, ¿no? Pero además de todas esas dificultades, la enseñanza de la física estimula el aprendizaje mecánico de contenidos desactualizados, ¿no? Estamos enseñando todavía la física del siglo XIX. We are teaching the physics of 19th century. And we are 21. Se sigue enseñando las palancas, el plano inclinado, el movimiento rectilíneo uniforme. Nada de cuántica, nada de partículas, nada de plasma, nada de superconductividad. Es una paradoja. Estamos siempre con la mecánica de Newton, siempre con la mecánica de Newton. Parece que no sabemos que estamos en el siglo XXI, ¿no? Como yo voy a repetir, eso no se aplica a todos los países y a todos los sitios, ¿no? Pero se aplica en muchos sitios, ¿no? Se entrena para el test, se enseña respuestas correctas sin cuestionamientos. Es el teaching for testing. This is our culture today. That's too bad. We are just preparing students for testing. We are just trying to teach them right answers. This is too bad. Es malo. Estamos entrenando, no educando. Está centrada en el docente, no en el alumno. Sigue el modelo de la narrativa. Es conductista. Es del tipo bancaria, en la que se intenta depositar conocimientos en la cabeza del alumno. Se ocupa de conceptos fuera de foco. No incentiva un aprendizaje significativo, no incorpora las TICs. We are following the telling model. It's totally behavioristic. It's kind of banking education. We make deposit in students' hands. And we are trying to teach concepts that's not important concepts. And we are not incorporating new technologies. No se utilizan situaciones que hagan sentido para los alumnos. No se busca un aprendizaje significativo crítico. En resumen, está desactualizada en temas de contenido y tecnologías, centrada en el docente comportamentalista, focada en el entrenamiento para pruebas. We are not using situations that make sense to the students. We are not looking for meaningful learning, but from a critical point of view. Well, it's however,
education is not a race. This is an editorial from Science saying that the best students are not the ones that have the best scores. I mean, the best scientists, not the best students. Education is not to prepare for a race. Well, ¿qué es eso de conductismo, pensar significativo, mecánico, bancaria, dialógica, todo eso que hablé, ¿no? Voy a pasar rápidamente un poco estas cosas. El conductismo de Skinner. Este hombre es fantástico. Skinner manda en la educación hoy. Todos somos skinnerianos, aunque en el discurso somos constructivistas, ¿no? La idea clave es que el comportamiento es controlado por las consecuencias. This is the central idea. Behavior is controlled by the consequence. En el enfoque skinneriano se limita al estudio de comportamientos manifestos y mensurables. Lo que pasa en la cabeza no interesa. Interesa es presentar la conducta, ¿no? En la práctica se estimula el aprendizaje mecánico. In this way of teaching, it doesn't matter what's happening in the head. What matters is to present the behavior. This is behaviorism. And in practice, it's kind of stimulating rote learning instead of meaningful learning. El aprendizaje significativo, lo importante es la interacción entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, ¿no? Y esa interacción no es con cualquier cosa y tampoco es de una manera arbitraria, ¿no? No es al pie de la letra y no es arbitraria. So in meaningful learning, what's important is the interaction between previous knowledge and new knowledge. This is central. It's almost obvious, but it seems that we are not taking care of the obvious things because we don't care or we can't care about previous knowledge. This is the most important variable. Eso de Oslo, todos conocen que si fuera posible aislar una variable, pues la más importante sería el conocimiento previo, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje mecánico? Es un aprendizaje netamente memorístico, sin significado, sin comprensión, sin capacidad de explicar. ¿Sirve para qué? Para reproducir a corto plazo, en pruebas, ¿no? La materia que fue dada por el profesor. ¿Sí? Esa es la que predomina en la escuela, desafortunadamente, ¿no? I'm talking about rote learning. Rote learning, it's just memory, no meanings, no comprehension, no ability to explain. It's just memorize and reproduce. This is rote learning. Unfortunately, this is the culture of most schools. Students are prepared for a right answer. La educación bancaria de Freire es la que anula el poder creador de los educandos o lo minimiza, estimulando su ingenuidad y no su criticidad. En la concepción bancaria, educación es el acto de depositar, transferir, transmitir valores y conocimientos. En esa concepción, el saber es una donación, de los que saben a los que piensan que no saben nada. This is banking education, is to make deposits of knowledge in students' head. This is a criticism from Paulo Freire many, many years ago. It's still the same. We're trying to make deposits and to have some interest from the deposits in the testing. Contrariamente a la educación bancaria, la criticidad, la conciencia crítica es fundamental. La dialogicidad es esencia de la educación como práctica de la libertad. Pero el diálogo no es palabrería, verbalismo, bla, bla, bla. También no es de imponer una cosa, es de intercambiar. Diálogo
La educación no puede ser monológica. El profesor hablando solo. En esta perspectiva, la educación auténtica no se hace del educador para el educando, sino que del educador con el educando. Dialogue, it's important. Education, teaching cannot be just one speaker. Dialogue, it's important. En esta concepción, la educación cabe apaciguar cada vez más los estudiantes. Cuanto más apaciguados, mejor, ¿no? Ese es el enfoque behaviorista, es dominador, controlador. Pero en los días de hoy se habla mucho del aprender a aprender, de la enseñanza centrada en el alumno. Es una paradoja, ¿no? Lo importante es aprender a aprender. Lo importante es la enseñanza centrada en el alumno. Pero la enseñanza sigue centrada en el docente y el alumno sigue siendo entrenado, apaciguado. En la educación bancaria, estudiar es memorizar contenidos mecánicamente, sin significados. Lo que se espera del educando es la memorización de los contenidos depositados. La comprensión y la significación no son requisitos, la memorización sí. This is what we expect from banking education, that they have to memorize things and to reproduce these things in the exams, and that's it. That's it. After the exam, you can forget everything. Preguntar es esencial en este proceso dialógico. El acto de preguntar está ligado al acto de existir, de ser, de estudiar, de investigar. La pregunta, el diálogo, ¿no? Pero en la educación bancaria es el educador quien pregunta y cobra del estudiante, del alumno, respuestas memorizadas. En educación dialógica, el estudiante que debe preguntar. Todo el conocimiento físico viene de búsqueda de respuestas a preguntas. Y nosotros no enseñamos a los alumnos a preguntar. Claro que hay unas experiencias interesantes como la del profesor Mansur con el peer teaching, pero esos son casos aislados. To ask questions is central in science teaching, science learning, physics teaching, physics learning. To ask questions. It's much more important than to know right answers. And we are so busy teaching answers, that you are not teaching students to make questions. I'm not saying that we should not tell any answers, but we should not be so concerned with right answers and try to stimulate the students to ask questions then. Eso son, todavía vamos a pasar un poco, enseñar no es transferir conocimiento, ¿no? Otro autor, Gérard Vergniaud, para Vergniaud, la conceptualización es el núcleo del desarrollo cognitivo y son las situaciones que dan sentido a los conceptos. Para ser aprendidos de manera significativa, los nuevos conocimientos deben hacer sentido para el aprendiz. Y las situaciones deben ser propuestas en niveles crecientes de complejidad. This I'm taking from Gérard Vergniaud. Conceptualization is very, very important. That's a hard core of cognitive development. And the situations that make sense to construct the concepts. It's important. Situations must make sense for the students. Es muy difícil para el estudiante adolescente que se interese por palancas y no sé qué más. Están en otro mundo. Las situaciones no hacen sentido para ellos. Los conceptos fuera de foco de Postman.
Postman, un autor norteamericano muy crítico de la educación norteamericana, ¿no? Tiene un libro muy interesante que es La enseñanza como una actividad subversiva. Y ahí Postman dice que la educación estaba muy concentrada en conceptos fuera de foco. Por ejemplo, el concepto de verdad absoluta, fija, inmutable, particularmente desde una perspectiva buena o mala. El concepto de certeza. Existe siempre una respuesta correcta, absolutamente correcta. El concepto de entidad aislada y el concepto de causalidad simple. El concepto de que las diferencias son siempre dicotómicas. El concepto del conocimiento es transmitido, que emana de una autoridad superior. Por el contrario, las estrategias intelectuales de sobrevivencia en esta época de energía nuclear y viajes espaciales dependerían de conceptos como relatividad, probabilidad, incertidumbre, función, causalidad, múltiple, relaciones no simétricas, grados de diferencia, cosas por el estilo. I'm talking about Neil Postman called out-of-focus concepts, like the concepts of truth, the concepts of right, answer, the concept of isolated entities, just one relation in between cause and effect, and so on. Pero eso fue hace 40 años, ¿no? En esta época, la llegada del hombre a la luna, la era nuclear, eran cosas fantásticas. Hoy estos no son nada para nosotros, ¿no? Pero todavía seguimos con los conceptos fuera de foco, ¿no? Se enseñan verdades, respuestas correctas, cosas aisladas, y por ahí vamos. El discurso puede ser otro, pero sigue sin fomentar el aprender a aprender. El modelo de la narrativa de Don Finkel. Don Finkel, un autor, tiene un libro muy interesante que se llama Dar clase con la boca cerrada. Lo recomiendo. El modelo de la narrativa... Déjame ver esto. Sí. El principal acto de dar clase es de narrar clara y cuidadosamente a los estudiantes algo que ellos no saben de antemano. El conocimiento se transmite así. Es un modelo que parece natural a los estudiantes, a los padres, a la sociedad, por lo tanto no se cuestiona. Pero debería ser cuestionado, ¿no? Porque hoy se habla tanto de enseñanza centrada en el alumno, del profesor como mediador, en aprender a aprender, ¿no? Pero seguimos con el modelo de la narrativa. En inglés es el telling model. Teacher is a teller. He's telling things to the students. To tell. They take notes. That's it. Algunos profesores son muy buenos profesores, y son grandes profesores, dan clases magníficas, ¿no? Y encantan a los alumnos, no hay duda, ¿no? Pero aún así, los alumnos toman apuntes, ¿no? Salen encantados de la clase, ¿no? Y si después en las pruebas se pide lo mismo que fue dado de manera tan bonita aquí, está magnífico. Si se pide otra cosa, no, ahí no funciona. Ahí se quejan que la materia no fue dada. Es el término que utilizan los alumnos. La materia no fue dada. The content was not given. Pero el aprendizaje significativo crítico. Yo he trabajado bastante con el aprendizaje significativo. Me parece importante que el aprendizaje sea significativo, pero también que sea un poco de una perspectiva crítica, ¿no? No aceptar las cosas pasivamente. No aceptar las verdades como si fueran únicas. No aceptar la física como si las respuestas fueran las permanentes. No prepara al alumno para una visión más abierta de qué es ciencia, de qué es física, ¿no? Entonces, yo propongo como principios
Enseñar y aprender preguntas y no tanto respuestas. Este es metafórico, no significa que no vamos a enseñar algunas respuestas que la física tiene para algunos fenómenos hoy. Pero no vamos a enseñar estas respuestas como si fueran definitivas, eso no existe, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a intentar enseñar al alumno a preguntar físicamente. Aprender a partir de distintos materiales educativos. Es el principio de la no centralidad del libro de texto. En muchos casos nosotros somos esclavos del libro de texto. No hacemos un curso de física, hacemos un libro de texto. I'm talking about against the textbook, the only one, just one textbook. This is kind of training about this step, not education. We should look for how is this content presented in different textbooks, in the internet, in papers, and so on. Eso significa, no estoy hablando en contra de los libros de texto, hay libros hermosos, pero un único libro, eso me parece que no despierta la criticidad para nada. Aprender que el significado está en las personas, no en las palabras. Es el principio de la conciencia semántica. A ver, ¿qué significa un concepto como trabajo en la física? ¿Qué significa un concepto como trabajo en el cotidiano? ¿Qué significa color en la óptica? ¿Qué significa color en la física de partículas? Los significados no están en las palabras, están en las personas que utilizan. Aprender que el hombre aprende arreglando sus errores. O sea, el principio del aprendizaje por error. Esto no es nuevo, esto ya está en Bachelard. Y Bachelard era profesor de física. Hay que aprovechar el error. Pero el conductismo no permite. El conductismo insiste en la respuesta correcta, respuesta correcta, respuesta correcta. I'm saying that it's normal to make mistakes. And we should use these mistakes to teach and not to punish. Okay? And this was said by Bachelard. Bachelard was a physics teacher. Many years ago. Aprender que las preguntas son instrumentos de percepción, que las definiciones, las metáforas son instrumentos. O sea, el conocimiento físico es largamente metafórico. Y nosotros no enseñamos eso. Enseñamos como si fueran verdades, cosas acabadas. El conocimiento que producimos en física depende de la pregunta que hacemos. Eso sería considero el principio de la incertidumbre del conocimiento, pero la gente tiene miedo de esta palabra incertidumbre, ¿no? Es mucho más tranquilo enseñar que la física como correcta para siempre está, ¿no? El abandono de la pizarra es otro principio metafórico, ¿no? Por supuesto que la pizarra va a estar, pero, por favor, no quiero más ser esclavo de la pizarra. Escribir todo lo que está ahí, todo lo que está en los materiales, para que tomen apuntes. O poner en PowerPoint para que tomen los archivos. Es lo mismo, ¿no? Eso, la diversidad de materiales, de estrategias de enseñanza. Nosotros vivimos en la época del ordenador y seguimos con la pizarra. Ahora a ver un poco de un material que fue publicado en Science hace poco, en abril, que son los grandes retos de las enseñanzas de las ciencias, ¿no? Yo puse aquí enseñanzas de la física, pero
el tema de Science es los grandes retos, los grandes desafíos de la enseñanza de las ciencias. Eso tiene más o menos 40 páginas, así. Y me pareció muy interesante, yo lo adapté para esta conferencia. Este es un físico que ganó el premio Nobel. Carl Women, I don't know if it's the right name. Fíjense, un físico novelista, se está ocupando de la enseñanza de las ciencias o de la física. Y aquí dice, la transformación es posible si la universidad se interesa. Ese es el punto. En la universidad la enseñanza no vale nada. La enseñanza, lo que vale en la universidad son las publicaciones, los papers en física. Esa es la crítica de él. Lo que se cobra de los profesores en la universidad son los artículos, las publicaciones. La enseñanza no. Si no cambia la universidad, será muy difícil cambiar la enseñanza también. La universidad tiene un rol importante en eso. Existe una industria volcada a medir cuán importante es mi investigación, cuál es el factor de impacto de los trabajos. Pero no tenemos dato ninguno sobre cómo estoy yo enseñando. En la cultura universitaria, sí se está cobrando permanentemente a los profesores las publicaciones. Eso no es solo en Estados Unidos, eso es en Latinoamérica igual. Hay universidades que están pagando a los profesores por cada paper publicado, porque lo que se evalúa sí es el factor de impacto y no sé qué más. Si enseñan, se preparan profesores, se preparan futuros investigadores, no es tan importante como publicar. Incluso pagando para publicar trabajos en revistas con alto factor de impacto. Hay un montón de profesores que se sentirían muy bien de gastar más tiempo mejorando la enseñanza. Pero no eso es lo que esperan de mí. Hay gente en las universidades que estaría interesada en eso. Pero no es eso que se come de los profesores universitarios. Esa me pareció una frase interesantísima de una profesora que es la jefa de la NSF Undergraduate Education. O sea, we should stop doing STEM talent selection and start doing STEM talent development. Y esta búsqueda de talentos, esa es una tontería que estamos también teniendo en enseñanza media, buscando talentos, cuando olimpiadas, cuando no sé qué más. Es mucho más importante desarrollar talentos que buscar talentos. El STEM, para que no saben, es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Esas son palabras de un ganador de premio Nobel. Yo comparto totalmente, pero ¿quién soy yo para decir eso? Eso sí. Otro tema es la enseñanza activa centrada, el aprendizaje activo centrado en el alumno, ¿no? Esas son palabras de esta misma persona. Lo que funciona mejor que clases y trabajos para hacer en casa, de acuerdo con unos cuantos estudios, es tener a los estudiantes trabajando en pequeños grupos con instructores que pueden ayudarlos a aplicar esos conceptos a situaciones de la vida real. Eso son palabras que me encantan, o sea. I'm not against lectures, but
lectures and homeworks. This is traditional. I have my children and my grandchildren studying in the US, and they come to home about 3 o'clock, and they have to study for the next day. Making homeworks. Meaning it's not important. Important is doing homework. It's terrible. Students, they hate physics, they hate science because it's... but what's the best way to implement active student learning? The answer, according to this physicist, is to melt active student-centered with deliberate practice. What he means by deliberate practice involves the learn solving a set of tasks and problems that are challenging but doable. O sea, el estudiante hay que involucrarlos en tareas y problemas que son un desafío, pero que sí se puede resolver, ¿no? Y el profesor ofrece los incentivos apropiados y anima a los estudiantes a dominar las habilidades y le da el feedback. Así, el profesor está junto ahí, junto, ¿no? Y este deliberate practice significa desarrollar el cerebro, básicamente, ¿no? Enseñar a pensar y cosas así. La habilidad no es una cuestión de llenar un cerebro con cosas, con conocimiento, pero que sí de desarrollar el cerebro. Not filling an existing brain with knowledge. This is the same word said by Paulo Freire years and years ago. And this man is physicist recognizing, is saying this today. Teaching, educating, it's not a matter of filling a brain, but it's a matter of developing a brain. It's not a matter of searching talents, but developing talents. Otros grandes retos que están ahí en la science, de crear ambientes virtuales donde se puede almacenar informaciones que nos dan más conocimiento sobre cómo aprenden los alumnos, ¿no? Y cómo se puede crear otros ambientes más favorables para que aprendan. El 2, ¿cuál es el balance, el equilibrio ideal entre experimentos reales y virtuales? Fíjense, están buscando eso y nosotros quizás no estamos ni utilizando experimentos virtuales en nuestras escuelas. Pero el reto es, ¿cuál es el equilibrio entre experimentos virtuales y experimentos reales? ¿Cuál es más importante? ¿Cómo se desarrolla el conocimiento físico así? También, claro, hay muchos de los retos que tienen que ver con los profesores. Cómo identificar las habilidades y estrategias que los profesores necesitan para implementar un currículum que tenga en cuenta esas cosas, laboratorio virtual, por ejemplo. Ayudar a los alumnos a explorar la relevancia de la ciencia, la relevancia personal, ¿por qué la ciencia es importante? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Integrar el conocimiento científico con soluciones prácticas, cosas de la vida del alumno. Hay dificultades en este enfoque, todos esos retos. El currículum escolar, las expectativas de los padres, la apuesta en el testing, ¿no? Eso serán dificultades que van a aparecer, que ya están, ¿no? Para implementar actividades como esas otras que
que aumenta la motivación, que se enfocan en menos contenidos, pero con más contenidos que van a quedarse, ¿no? No sirve para nada, montón de contenidos. Porque la cultura de los alumnos es materia pasada, materia olvidada. No vale la pena dar un montón de materia. Mucho mejor dar menos, enseñando a pensar, cosas que queden para siempre, cosas que tengan a ver con la vida de los alumnos. No van a ser cientistas todos, no, poquísimos van a ser cientistas. Hablando de cientistas, ¿no? Los científicos pueden ser adversarios, aliados o no, depende, ¿no? Una de las resistencias también es de los científicos, ¿no? Para un enfoque distinto en la ciencia de las ciencias o de la física. Ahora bien, juntando todas estas ideas, ¿no? ¿Cuáles serían posibles implicaciones para la enseñanza de la física en la actualidad, ¿no? Bueno, el conocimiento previo debe ser siempre considerado. Conocimiento previo no son solamente las concepciones alternativas de los alumnos, son sus creencias, sus modelos, todo lo que tienen en la cabeza. No tiene sentido dar clases sin tener en cuenta un mínimo de conocimiento previo. Yo, por ejemplo, doy como ejemplo el profesor Masur, para una clase que es viernes, ya antes pone en la internet, voy a dar tal contenido viernes, por favor, lean tal cosa. O sea, como mínimo, anticipa a los alumnos cuál es la materia y les recomienda que lean otras cosas, para que tengan más condiciones de dar significado a esos contenidos. Aquí está, en alguna medida, no me importa si tenemos 30, 100 o 500 alumnos, siempre en alguna medida hay que tener en cuenta el conocimiento previo. Es la variable aislada más importante. Otra cosa es que hay que identificar cuáles son las ideas clave de la materia. Si es la cosa más importante, hay que empezar con eso. No dejar para el final. No funciona. Es mucho más fácil para el ser humano aprender detalles si ya tiene una visión del todo. Es obvio. Si yo voy a enseñar las ecuaciones de Maxwell, ¿y por qué no empezar en la primera clase con las ecuaciones de Maxwell desde una perspectiva fenomenológica? ¿Por qué dar las ecuaciones en secuencia? 1, 2, 3, 4 y al final eso no funciona. Los alumnos creen que una cosa es electricidad, otra cosa es magnetismo. Eso otro punto importante. Vygotsky nos decía que el conocimiento ahí está y el sujeto se va a apropiar del conocimiento. ¿Cómo? Con la mediación humana y semiótica. La mediación de la persona y de la palabra. Pero ahora la mediación no es más de la persona y de la palabra. El ordenador hay que tener en cuenta el rol tremendo que tiene el ordenador. No es simplemente una maquinita más para ayudar. El ordenador está cambiando toda nuestra sociedad, excepto la escuela. I'm talking about what Vygotsky said in the last century, about 100 years ago, that the role of the teacher, the person, and the language to facilitate the appropriation of contents. And I'm saying that today, this appropriation is not mediated just by teachers and by language, but it's mediated by the computer as well. It's very ingenious to say that the computer is not important, just one machine, but no, that's not good. You must take into account the mediation is also being made by the computer. La interacción personal
La negociación de significados entre alumnos y profesor, o entre los alumnos, es fundamental. La enseñanza no debe ser monológica, sino dialógica. Enseñanza centrada en el alumno. Trabajos en pequeños grupos. O peer teaching, como dice el profesor Masud. Yo voy más allá del peer teaching. Yo quiero todo el tiempo los alumnos interactuando. Otro punto. Son las situaciones que dan sentido a los conceptos. Eso hay que tener en cuenta cada vez que vamos a dar una clase de física. La situación que yo presento al alumno, si no hace sentido para él, bueno, olvídate, va a memorizar. ¿Qué tiene eso a ver conmigo? Nada. Situations, they must make sense to the students. This is crucial. We cannot present a completely different situation, and the students are going to say, what's happened? This I have nothing to do with this. Of course, we are going to teach abstract situations and very different situations, but later on, first situations are very, very important. Si queremos que los alumnos aprendan, las primeras situaciones son claves. Pero claro, vamos a querer que futuramente trabajemos situaciones completamente fuera de la vida del alumno. Eso sí, pero las primeras son importantes. No estoy hablando de didáctica, nada, son cosas más o menos obvias. Son las situaciones que dan sentido a los conceptos. Si damos un problema, una situación no tiene nada a ver para el alumno, ¿verdad? Le pregunta cuál es la fórmula, o memoriza. Esa es la reacción de los alumnos. Tú das un problema y profe, ¿cuál es la fórmula que se aplica aquí? La interacción personal, la negociación, es importante. Bueno, otra vez lo de Freire. Enseñar no es depositar conocimientos en la cabeza del alumno. To teach is not just to put knowledge in the student's head. Los contenidos curriculares deben ser actualizados, deben incluir física moderna y contemporánea. Es importante, no experiencias aisladas. Pero no tiene sentido. Estamos en siglo XXI, no enseñamos nada. Ningún concepto de cuántica, ningún concepto de partícula, de superconductividad, de plasma. No me importa si vamos a tachar una parte de la mecánica de Newton. Por favor, hay que actualizar el currículum. Aunque tengamos solamente 2 clases por semana, no se puede gastar todas las 2 clases con la mecánica de Newton. ¿Y dónde quedan los contenidos contemporáneos? ¿Dónde está la física de hoy? ¿Dónde está el bosón de Higgs? ¿Dónde están los neutrinos? La física que viene depende largamente de la física de neutrinos. Esto no se habla nada. En la enseñanza se debe utilizar distintos materiales instruccionales, distintas estrategias, estimulando la participación del alumno. El modelo no puede ser exclusivamente el modelo de la narrativa. We should use different materials, different strategies in teaching. We cannot use just the telling model. La evaluación no puede estar basada exclusivamente en test de respuesta correcta. Esta estrategia es conductista, no evalúa, mide. La evaluación debe incluir aspectos formativos y recursivos. Yo sé, ustedes van a decir, pero ¿cómo? No sé cómo, pero tenemos que ser
cambiar esa educación. No tiene sentido una educación que es basada en entrenamiento. A mí no me interesa si Brasil tiene buenos scores en el PISA. El PISA, lo que está por detrás son fuerzas económicas. Vamos a ver lo que interesa al país, no que el país se subordine a cosas económicas. Enseñar para la prueba, enseñar para el test no es educar, es entrenar. Por favor, pensemos en los ciudadanos, pensemos en los países. En Brasil es un horror. Todas las escuelas están ocupadas con el entrenamiento para las pruebas nacionales. Las mejores escuelas son las que tienen mejores puntajes en los tests. Los alumnos, la única cosa que interesa es las respuestas para pasar en nuestros exámenes. Por supuesto que sí hay que hacer tests. Por supuesto que sí, pero ¿cómo estamos? Estamos totalmente focados en esas evaluaciones. Y esa cultura no es nueva, esa cultura viene del comportamentalismo, viene de Estados Unidos, viene de otros países. El teaching for testing, teaching for testing. Y nosotros nos estamos apropiando de esa cultura en Latinoamérica. Testing es importante, pero just teaching for testing, that's a mistake for me. We cannot educate people just teaching for testing. Teaching for testing. Take this word, teaching for testing. Esa es la cultura de hoy, teaching for testing. Debemos parar, should stop doing physics talent selection and start doing talent development. Melting active student-centered learning with deliberate practice. Physics education is not a matter of filling up an existing brain with knowledge, but of brain development in physics. Physics education is not a matter of filling up the brain, but of developing brain physics. And this is the same with physics. Physics education is not a race. But in any case, we're just preparing the students for a race, for a race. Okay, that's it. Gracias. Gracias por su atención y disculpas por mi entusiasmo, pero a pesar de la edad tengo fuerza, bastante optimismo, que vamos a cambiar esas cosas y vamos a enseñar nuestra física con otra perspectiva.